Señoras y señores, sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube en este nuevo video el día de hoy. Vamos a hablar de algunas de las cosas que están sucediendo en torno a esta visita que está haciendo el presidente o que va a hacer el presidente que ya va rumbo hacia Estados Unidos. Pero lo vamos a complementar con el tema migratorio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo va a afectar esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué se da en torno? ¿Se va a hablar de los migrantes? ¿No se va a hablar? ¿Qué está sucediendo en México? ¿Cómo ha afectado la relación entre México y Estados Unidos a la migración? Y muchas cosas más que vamos a analizar en este video. Además, obviamente vamos a hablar de otros temas además de la migración. Así que quédate con nosotros porque va a estar muy interesante este video. Lo primero que tenemos que hablar. México paga el precio del acuerdo migratorio entre Estados Unidos y nuestro país. Y es que hay que recordar, haciendo un poco memoria, el acuerdo migratorio generado entre México y Estados Unidos en junio del año 2019, en el que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a disminuir el flujo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos y permitir que, amigos suscriptores, no pasaran los migrantes hacia Estados Unidos sin darles salvoconductos y demás, para que Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, no aplicara aranceles a México y no pues sufriera nuestra economía, por lo cual México decidió dar su brazo a torcer para que el presidente Trump no nos sancionara. Hay que recordar que el día de mañana, miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador se estará reuniendo con el presidente Trump allá en Estados Unidos. ¿Se va a hablar o no se va a hablar de esto? Ahora, ¿cómo ha afectado, ya que analizamos un poco y recordamos lo de este pacto entre México y Estados Unidos? ¿Cómo ha afectado a nuestro país? Pues bueno, Salvador de la Cruz, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos, Fray Matías, asegura que el tema migratorio en México como moneda de cambio para resguardar los intereses económicos del país ha pasado factura y México ha tenido que pagar un gran precio, de acuerdo a este señor. Pues del 1 de mayo del 2019, cuando Trump lanzó las amenazas de aranceles el 5% en contra del producto mexicano, hasta mayo de este año, más de 124,000 migrantes han sido deportados desde México. Además, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, más de 145,000 han sido detenidos por la Guardia Nacional. Esto comprueba lo que nosotros habíamos dicho hace meses, que el gobierno de México estaba dando otros datos y que nosotros dijimos no, absolutamente no. Por lo menos hay más de 100,000, cuando ni siquiera imaginábamos que el número de migrantes que llegó a nuestro país y fue detenido por la Guardia Nacional, que algunos fueron ya deportados y otros se siguen encontrando dentro de las ciudades, sobre todo en las ciudades fronterizas de ambos, el sur y el norte, fueron casi 200,000. Nosotros se los dijimos claramente que el gobierno de México nos estaba mintiendo con los datos. Ahora, con datos de la propia Secretaría de Gobernación, nos damos cuenta que casi llegamos a 200,000. Y eso los que han sido detenidos e identificados. Hay otros que no han sido detenidos, que no han sido identificados y que se encuentran dentro de nuestro país, por lo cual el número sería aún mayor. Pero bueno, ese no es el punto. Desde Estados Unidos, más de 65,000 personas han sido devueltas a México en el último año. El margen de los protocolos de protección para migrantes se ha aplicado con el programa Quédate en Casa. Un programa el cual pues asegura a México, aunque no les gusten a muchos, así lo voy a decir, como tercer país seguro. Y es que muchos dicen, es que México no es tercer país seguro. Claro que sí lo es. Desde el momento de que se aprobó el programa Quédate en Casa para que migrantes centroamericanos fueran devueltos a nuestro país para esperar la respuesta de asilo político, México se convirtió en tercer país seguro. Le guste a quien le guste, esa es la realidad. Porque muchos dicen, no, es que México no es tercer país seguro. Claro que no sé qué, que la cuarta transformación arriba y no sé qué. Pero eso es la realidad. México se convirtió en un país de tránsito y además un país en donde muchos migrantes tienen que esperar la respuesta de Estados Unidos. Respuesta que no se va a dar. Así que hay que ver que ciertamente México ha pagado muy caro aquel trato entre México y Estados Unidos, que
pues avala que los migrantes se queden dentro de nuestro país. Además, lo trata como moneda, como mercancía a los migrantes. ¿Esto quién lo dijo? Pues ahorita vamos a ver. Pues Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Migrantes, dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador coincide a los migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos, es decir, a todos nuestros connacionales que están en Estados Unidos, como una mercancía, porque tratándose de las remesas los llama héroes, pero cuando se trata de apoyarlos no hace absolutamente nada, o es lo que afirmó Carlos Arango, presidente del Frente Nacional de Inmigrantes. ¿Ustedes qué opinan? Sobre todo, se los digo porque estas declaraciones se dieron en una entrevista telefónica que dio este señor. Y yo quiero que ustedes me dejen saber, ¿opinan igual que este señor? ¿Por qué? Porque hay que recordar algo. El presidente celebró como si fuera un logro las remesas que mexicanos están enviando, que todos nuestros connacionales están enviando a nuestro país de Estados Unidos. Pero cuando colectivos migrantes pidieron reunirse con el presidente, ahora que va a ir a reunirse con Trump, pues les dijo: ahorita no tengo tiempo. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen en las palabras de este señor Carlos Arango, que tiene razón, y que el presidente mexicano solamente ve como mercancía a nuestros connacionales en Estados Unidos? ¿Ustedes qué opinan? Amigos suscriptores, también otro quien apareció fue Alejandro Solalinde. Ya lo tenemos bien ubicado, ya lo conocemos en este canal. Escribió a través de su cuenta de Twitter: va desde México un mensajero de paz, un digno representante de nuestra soberanía nacional. Alguien que logró transformar la agresividad de Donald Trump en respeto y oportunidades para el país. El Espíritu Santo lo acompaña. Fue lo que escribió Alejandro Solalinde sobre pues este viaje que está haciendo Andrés Manuel López Obrador hacia Estados Unidos. Obviamente este tweet pues ha generado mucha polémica, se está haciendo una tendencia a través de Twitter, está en tendencia Alejandro Solalinde una vez más. Cada vez que dice algo o publica algo es tendencia este señor. ¿Ustedes qué opinan acerca de este tweet? Por cierto, el día de ayer una corte en San Francisco bloquea restricciones de asilo a migrantes. El día lunes, el día de ayer, se produjo un nuevo revés a las políticas migratorias del presidente Trump. Una corte en San Francisco apoyó bloquear el sistema de asilo impulsado por el gobierno, que limita las posibles solicitudes de centroamericanos por considerarlos arbitrarios y caprichosos. Así, bueno, un duro golpe, nueva cuenta, al presidente de los Estados Unidos y a su gobierno. Amigos suscriptores, el día de hoy abundamos un poco más de este tema en nuestro otro canal, pero quiero contarles que la Fiscalía dio a conocer que se identificaron restos de un estudiante normalista, de aquellos desaparecidos, de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. A través de una conferencia, la Fiscalía General de la República confirmó que identificaron los restos de Cristian Alfonso. A través, obviamente, de pruebas, se dieron cuenta que precisamente pertenecían a este joven víctima de la desaparición forzada en septiembre del 2014. En una conferencia de prensa, el titular de la unidad para el caso de Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez, aseguró que identificaron al estudiante, ¿verdad?, a través, amigos suscriptores, de una universidad que estaba apoyando precisamente el análisis, una universidad de Australia. Se dio a conocer precisamente que pues los restos óseos que se analizaron pertenecen a este joven. Una tristeza, pero a la vez pues se está esclareciendo este tema, que es un tema muy polémico, que desde hace pues ya algunos años estamos buscando la verdad, a lo cual la identificación de este joven, de los 43 estudiantes, pues da un revés a las investigaciones y lleva por un nuevo rumbo a las investigaciones y tumba la versión histórica que el PRI dio acerca de este caso. Recordemos que fue llamado la verdad histórica de Ayotzinapa, pero esto revela que el gobierno anterior nos mintió, nos dio la cara y no era cierto. En busca de esclarecer, pues ahora llevará un nuevo rumbo la investigación gracias pues a este hallazgo. Y bueno, amigos suscriptores, ¿se está haciendo algo? Pues sí, y se va a esclarecer la realidad que pasó, eso esperemos. Y es muy importante esto que sucedió el día de hoy, o que anunciaron el día de hoy,
¿Por qué? Porque esto abrirá rumbo a una nueva investigación para hallar la verdad. Amigos suscriptores, el Poder Judicial suspendió al secretario involucrado en la liberación de El Mochomo, señalado en el caso de Ayotzinapa. Hablando precisamente de este caso de Ayotzinapa, recuerdan que yo les platiqué o les hablaba precisamente de que se dejó en libertad a este señor Ángel Casarrubias Salgado, que pues es señalado por diferentes personas, incluso de la delincuencia organizada, como presunto y responsable de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La cosa es que el día de hoy se dio a conocer que el Poder Judicial ya realizó su primer movimiento en la investigación anunciada la semana pasada para descubrir qué ocurrió exactamente en el proceso judicial de este señor José Ángel Casarrubias, porque supuestamente salieron llamadas telefónicas en la cual se daba, pues, amigos suscriptores, un moche dinerico para dejarlo en libertad. Gracias al cielo, ¿verdad?, que esto no sucedió, pues una vez que se dejó en libertad volvieron a dar una orden de aprehensión y lo detuvieron por segunda vez. Así que, bueno, ahí está lo que está sucediendo en este tema. Por cierto, diputados ya aprobaron la ley. Si irás a la cárcel si reparas o modificas tus dispositivos electrónicos, o es al menos lo que se está diciendo. Recuerden que yo les hablé precisamente de que la Cámara de Senadores había aprobado modificaciones a la Ley Federal de los Derechos de Autor y Conexos que ponían en riesgo la libertad de expresión y la libertad también de Internet, e imponía penas de cárcel, de dinero y de cárcel a las personas que violaran las leyes. Además, se habla de poner penas a quienes realicen cambios a sus dispositivos electrónicos, pues a pesar de las protestas y alertas al respecto, la Cámara de Diputados aprobó los cambios, es decir, ya está completamente aprobado. Así es, amigos suscriptores, ya es un hecho, es una realidad. A pesar de que la defensa de los derechos digitales lanzó un comunicado el pasado 1 de julio donde advertía que de manera apresurada y sin discusión la Cámara de Senadores y Diputados habían aprobado diversas reformas precisamente a esta ley de derechos de autor y al Código Penal Federal derivada de implementaciones del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que yo les dije, esto se está apresurando, se está aprobando apresuradamente para que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya con regalos ahora en su visita a Donald Trump y digan, estoy avanzando en nuestro tratado y modificamos esto, lo cual claramente es una violación a la Constitución, son contradictorias y además pues viola los derechos humanos y la libertad gravemente en contra pues de los derechos fundamentales de millones de personas usuarias de la tecnología en México, de la libertad de expresión y de usuarios de Internet. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya es una realidad? Vamos a decirle adiós a la libertad de expresión, o al menos es lo que se prevé. Ojalá que esto no pase, que se retracten, que haya amparos, denuncias, lo que sea, pero que esto no sea realidad, porque vivir en un país así va a ser un caos. Amigos suscriptores, el PAN anunció el día de hoy una denuncia oficial en contra de Irma Heréndira Sandoval por omisiones en su declaración patrimonial. El diputado Alfonso Robledo presentó la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en contra de la titular Irma Heréndira Sandoval por presuntas inconsistencias y omisiones en la presentación de su declaración patrimonial, y para aclararlas pidió que la funcionaria sea separada de su cargo mientras se investiga. Esto ya lo vimos, ya hemos hablado de estos temas, de las casas que según ellos omitieron, tanto Irma Heréndira como su esposo John Ackerman. Y bueno, ya hemos hablado de esto, no va a proceder la demanda, es la realidad. Todos aquellos funcionarios públicos que son parte de la Cuarta Transformación están completamente blindados ante denuncias. Esto no va a pasar y mucho menos van a separarla de su cargo. Sin embargo, pues ahí está, ya se presentó la denuncia. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto? Déjenme saber lo que piensan en la caja de los comentarios acerca de los temas que hemos visto en este video. No olvides suscribirte, activar la campana si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo video.